Muy bien, pues hoy es abril 10 del 2022 y como siempre abrimos con un pasaje de la Escritura y lo que hacemos es, como lo hacemos en la ofrenda, que haya un pensamiento en nuestro corazón mientras nosotros estamos siendo ministrados por el Espíritu Santo. Juan 17:21 dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean qué importante es la iglesia. Nosotros estamos reunidos para que el mundo crea. Si no estás aquí, no estás reunido, está haciendo falta este elemento para que el mundo crea que Jesucristo murió y resucitó y estamos gozosos por eso. Y lo que el Espíritu Santo nos dice a través de este pasaje es lo siguiente: Dios dice, me perteneces, yo te elegí desde antes de la creación del mundo. Muchos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, se sienten solos o aislados o marginados, o sienten que no encajan, o que otros los rechazan o los acosan. Pero Dios nos dice, tú me perteneces, yo soy tuyo y tú eres mío. Eres mi hijo, me perteneces, eres mi familia. Quiero que mi familia comprenda que se pertenecen unos a otros para que puedan permanecer juntos y unidos. El clamor de mi corazón es que sean uno como nosotros somos uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitando en cada uno y en la iglesia para estar en perfecta unidad. Esto hago para que el mundo conozca y vea que me perteneces. Tenemos el ADN de Dios en Cristo Jesús. Creemos esto y lo declaramos. Amén. Pues hoy, como todos los domingos, es un domingo especial y hay un número de pasajes bíblicos. Hoy vamos a leer un poquito más de lo que regularmente leemos de los pasajes bíblicos donde hemos cimentado nuestra conversación esta noche, es que ya me quiero ir a dormir, este día, para tratar de recorrer, al menos de una manera muy rápida, cómo fue que Jesús llegó a la cruz. Por decirlo así, vamos a ver un recorrido y todo empieza con la Pascua. Y aquí hay un pasaje, Mateo 26:17, dice: el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar a la ciudad les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos. Otra de las versiones dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua ahí. Jesús y los discípulos querían cenar la Pascua juntos, pero eso implicaba que ellos debían comprar todo lo necesario. Y también tenía que tener el lugar apropiado para que los 12 pudieran celebrar. Y ese día, miles de judíos venían de todas partes del mundo y se dieron cita para estar y celebrar la Pascua. Si nosotros pensamos en la geografía de aquellos días, en Hechos capítulo 2, cuando se habla del Pentecostés, se citan una serie de lugares que los he tratado de marcar en este mapa. Gente de todos estos lugares venía para estar en la Pascua. Y ahí donde está la flechita, a mano izquierda, abajo, ahí está Jerusalén. Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua y debían seguir a un hombre que cargaba una jarra con agua. Ese hombre les iba a mostrar un aposento alto para cenar con Jesús por última vez. Y ver a un hombre en Israel cargando una jarra de agua en público era algo insólito, porque esta tarea
era o se le habían dado en exclusiva a las mujeres. Por eso iba a ser muy, muy raro que vieran a un hombre, iba a saltar que algo estaba sucediendo. Por eso cuando los discípulos vieron al hombre llevando agua, no tuvieron ninguna duda que era Dios el que estaba hablando, y era como si les dijera al oído: ese es el hombre que los va a llevar al lugar donde vamos a celebrar la Pascua. Pedro y Juan debían conseguir, entre otras cosas, el pan, las hierbas amargas y el vino. También debían encontrar y comprar un cordero perfecto, de menos de 3 años de edad. Tenía que llevar el animalito al atrio del templo y ahí lo sacrificaban y su sangre era vertida en el altar. Y después de asar al cordero entero, entonces podía iniciar la celebración de la Pascua. Lo que sigue en la secuencia de eventos es el anuncio de la traición. El Evangelio de Mateo nos dice que al anochecer Jesús se sentó, que en realidad en aquellos días no se sentaba la gente a comer, sino se reclinaba a la mesa con los 12, y mientras comían les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre, que está hablando de Jesucristo, tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero qué terrible será para él, para la persona que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo había de traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? ¿O seré yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Si me pueden ayudar con su silencio, es bien difícil tratar de compartir un pensamiento y hay murmuración por ahí, perdóneme, pero a pocas horas del arresto de Jesús, los discípulos no se habían dado cuenta que uno de ellos era el traidor. ¿Y sabes por qué no advirtieron la presencia del traidor en la mesa? Porque Jesús en todo momento trató a Judas con el mismo cariño, con el mismo cuidado que lo hacía con los demás. Y esto no habla más que de la paciencia y de ese amor incondicional del Señor por cada uno de nosotros. Durante la fiesta de la Pascua, mientras estaban cenando, Jesús anunció que había un traidor en este grupo de los 12. Y para mayor claridad dijo que se encontraba en la misma mesa donde comían la Pascua. Por eso era que los discípulos se veían unos a otros y se preguntaban entre ellos: pues ¿quién será? Y no pudiendo aguantar la curiosidad, pues entonces directamente le preguntaron a Jesús. Y en el texto original la pregunta está expresada de forma negativa. Lo que le preguntaban a Jesús era esto: ¿verdad que no soy yo, Jesús? Y en ese momento Judas se encontraba al lado izquierdo de Jesús. Significa que Judas estaba ocupando un lugar de honor. Por su parte, Jesús se encontraba reclinado al lado derecho de Jesús. Juan estaba del lado derecho de Jesús. Y su cabeza, dice la Escritura, descansaba en el pecho del Señor. ¿Qué significa esto para nosotros? Déjenme decirles que este es de vital importancia, en qué lado nosotros nos sentamos de la mesa del Señor. Les voy a dar 3 ejemplos muy sencillos. Dijo el Señor, a mis ovejas las pondré a la mano derecha, pero a los cabritos los pondré del lado izquierdo. También dijo: entonces me volveré a los de izquierda y les diré: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. ¿De qué lado estaban estos? Del lado izquierdo. Y en el monte de la calavera crucificaron a 2 ladrones junto a Jesús. Uno a la derecha, el otro a la izquierda. Uno acompañó a Cristo eternamente y el otro no. Si tú no sabes de qué lado estás de la mesa, no salgas de este lugar sin tener la certeza
que tú estás del lado derecho y no del lado izquierdo. Porque si estás del lado izquierdo, estarás del lado de la condenación eterna. Para los judíos, compartir la mesa era una expresión de una intimidad profunda, de muchísima cercanía. Y en esa ocasión tan especial, el pan que comieron fue mojado, fue sopeado en hierbas amargas y lo hicieron directamente del plato de Jesús. Se entiende que un buen anfitrión en aquellos días les daría una porción generosa a cada invitado. Y esa distinción Jesús se lo dio a Judas. De esto nosotros podemos leer en uno de los salmos llamados mesiánicos, Salmo 41. Y Judas aceptó ese lugar, esa posición, a pesar de que la traición ya estaba en su mente y en su corazón. Por eso también es importante leer nuevamente este versículo. Dice, es cierto, voy a morir como está profetizado, esto es lo que dice la Nueva Biblia Viva, pero pobre del hombre que me traiciona, habría sido mejor si no hubiera nacido. El pasaje bíblico muestra dos perspectivas. Desde el punto de vista de Dios, la traición de Judas fue anunciada con anticipación. Y esto fue anunciado porque era parte del plan eterno de Dios. Y desde el punto de vista humano, Judas era culpable de un crimen muy serio y él era plenamente responsable de sus acciones. Nosotros tenemos que detenernos un momentito en esto y pensar que la soberanía de Dios, es decir, lo que Dios va a hacer o quiere hacer, y la responsabilidad del hombre nunca van a estar en conflicto. No se puede decir que como esto fue anticipado, entonces Judas no tenía otra alternativa que traicionar a Jesús. Sí tenía la alternativa de no hacerlo. Y lo hizo. Por eso nosotros somos responsables de nuestras decisiones, aun si nosotros no somos capaces de comprender cómo todas las cosas están operando para que se cumpla el plan perfecto, que es la voluntad de Dios. Con nuestra mente tan finita no alcanzamos a entender las cosas de Dios, solamente vemos pequeños cuadros, pequeñas parcelitas de una tierra mucho más amplia. Y para el judío esto con las fiestas anuales estaba siendo una cosa tremendamente importante. Cuando Judas comió la porción de pan, Satanás entró en él, y esto lo relata Juan, y después Judas se dispuso a llevar a cabo esto que había ya acordado con los líderes religiosos, y esto era entregar a Jesús en sus manos. En ese momento los discípulos todavía no sabían lo que Judas estaba maquinando, y la Escritura muestra que Judas salió de noche. Eso lo leímos en Juan capítulo 13. Pero vean qué importante es esto. Para Judas y para los que son como Judas, y no hablo de personas que traicionan, sino para las personas que no creen en Cristo, va a seguir siendo de noche aquí en la tierra. Y lo peor es que seguirán de noche por la eternidad. Por eso cuando nosotros recordamos estas cosas que tienen que ver con la última semana de Jesús, no estamos solamente recordando lo que dice la historia bíblica, sino que nosotros necesitamos ver las implicaciones que eso tiene para nuestra vida el día de hoy. Lo que siguió en este proceso hacia la cruz fue que Jesús instituye la Santa Cena. Y eso lo recordamos cada mes. Cada vez que nos reunimos tenemos nuestra velada de oración, nuestro tiempo de ayuno y oración, recordamos y tenemos comunión. Mateo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto nuevo entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo,
no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después que Judas abandonó el aposento alto, el Señor Jesús instituyó la Santa Cena. Y Él tomó dos de los elementos de la cena de la Pascua, el pan sin levadura, que es una figura de un pan libre de pecado, y la copa de vino. Y con ellos lo que hizo el Señor fue dibujar el cuadro de su propia muerte. El pan partido habla del cuerpo de Jesús que fue herido, que fue quebrado o molido por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Y el fruto de la vid habla de la sangre de Jesús que se vertió para podernos dar el perdón de nuestros pecados. Y no solamente de los nuestros, sino de toda la humanidad. Quiero también hacer un paréntesis aquí, mencionarles a ustedes que la palabra de Dios no menciona que algo especial o misterioso le ocurrió al pan y al vino. Era pan y vino antes de que lo comieran y lo bebieran, y continuó siendo pan y vino después de que lo comieron y lo bebieron. Ese pan y ese vino se utiliza y se sigue utilizando como emblema que transmite un mensaje de esperanza. Y este mensaje de esperanza es el siguiente: el cuerpo herido y la sangre de Jesucristo salvan, sanan, liberan, restauran y mucho más cosas de beneficio para nosotros. De ahí la importancia de la cena, de la comunión con el Señor cada vez que nosotros lo recordamos. Porque la cena del Señor es como una invitación a ver hacia el futuro, hacia el día que el Señor Jesucristo regresa. Mientras tanto, lo que hacemos es recordarlo. Jesús les decía: hagan esto todas las veces que recuerden la cruz de Cristo. La Pascua apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, y lo único que lograban hacer de los sacerdotes, con todos los rituales que podemos leer en el Antiguo Testamento, lo único que lograban hacer era limpiar el pecado por un año. Si ellos no refrendaban otra vez al siguiente año y morían, entonces su pecado les iba a ser tomado para condenación. Pero vino el Señor Jesucristo y murió en la cruz para quitar el pecado del mundo. ¿Ves la diferencia? Antes se tenía que limpiar cada año, vino Jesús y lo quitó por completo. Por eso, la Santa Cena lo que viene a hacer es una declaración que la obra de redención que hizo Jesús quedó total y completamente consumada, terminada. Nada se le agrega a la obra de Cristo, no hay necesidad de ningún adendum, está completa. Y también debemos destacar que mientras celebraban la Pascua, Jesús seguía pensando en el reino de Dios. Y leemos aquí de Mateo 26, acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Saben? Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la Escritura que comió pan, pescado y miel, pero no hay un reporte bíblico que afirme que el Señor resucitado bebiera vino. Él hizo la aclaración. Y como podemos advertir, en la mente y en el corazón del Señor había muchas cosas en las que Él estaba pensando. Jesús soportó el rechazo de su pueblo y el sufrimiento de la cruz porque Él tenía sus ojos puestos en el futuro. Sí, estaba viviendo con ellos la crisis que se venía, pero Él tenía sus ojos puestos en el futuro, y en ese momento el Señor veía que su reino se estaba estableciendo, se iba a establecer en la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Y es lo mismo que declara esta porción que hoy citaba yo hace un rato en la enseñanza. Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe.
Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que está presente. Ahora está sentado Jesús al lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, murió en la cruz. Originalmente la cena de la Pascua, había muchas cosas más que lo que nosotros aquí hemos leído en la Escritura, y si ustedes tienen la oportunidad de leer acerca de la Pascua y cómo hasta el día de hoy los judíos siguen celebrando la Pascua, van a ver qué admirables enseñanzas hay ahí, cosa que nosotros debiéramos también aprender. Pero durante la Pascua, la cena de la Pascua, se bebían 4 copas. La Pascua viene a ser el acto memorial que recordaba la obra de Dios al sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces se bebían 4 copas. Fíjense ustedes. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y aquí están las veces que cada número rojo ahí puesto es la copa que se tomaba. La primera copa: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Claro, ellos eran esclavos. La segunda copa: yo los voy a librar de la servidumbre. La tercera copa: yo los redimiré o los rescataré con brazo extendido y con juicios grandes. Y finalmente, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Jesús estaba elevando la cena del Señor, la Santa Cena o la comunión, a un lugar muy superior a la Pascua. Y antes de salir del aposento alto, Jesús y sus discípulos cantaron, Susi lo mencionaba en la oración de la mañana, cantaban lo que se conoce como el Jalel, que son los salmos del 113 al 118. Jalel significa alabanza, alabar a Dios. El Señor Jesús alabó al Padre y al mismo tiempo tenía presente el rechazo y el sufrimiento que en poco tiempo Él iba a experimentar. Dani nos decía mientras nos dirigía en la alabanza, si tú estás pasando por alguna situación difícil y no puedes alabar a Dios, pues aunque sea, di el nombre de Jesús, con eso es suficiente. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que pensemos en Jesús y en esos momentos previos a la muerte. ¿Tú crees que si sabes que en horas vas a morir, estarías dispuesto a alabar a Dios? ¿Le cantarías esos salmos? Yo no. Pero Jesús sí lo hizo y dejó registro en la Escritura. El siguiente paso en esa caminata hacia la cruz, llegó a Getsemaní Jesús, que es un lugar de sumisión y resistencia. En el Monte de los Olivos había un jardín privado. Y este era el lugar donde a Jesús le gustaba ir a orar. Ahí se apartaba para estar en comunión y estar en intimidad con el Padre. El nombre de Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Y es un calificativo que habla de algo que sucede en la cultura hebrea. Espero puedas ver, no es un trompo de taxa al pastor para aquellos que tienen hambre. Esta es una prensa. Esta es una prensa. Lo que ven ustedes en círculos es un lazo como de yute, un lazo crudo. Y las aceitunas se ponen entre las cuerdas y arriba ven ustedes la prensa que está haciendo presión. Y yo cada vez que veo estas cosas me impresiono mucho de saber que una vez que salía qué jugosas son las aceitunas, ¿verdad? Para nada. Cuando sale el aceite y lo recoges en alguna vasija, si le tomas un cerillo, aquella cosa prende. No se maduraba, no se añejaba. Eso es
así son las prensas de aceite. Y por supuesto tiene muchas enseñanzas para nosotros, porque en muchas ocasiones el Señor nos tiene como en una prensa, ¿no? Y entonces Dios está allá arriba y dice, a ver cómo te sientes aquí. ¿Y qué le decimos? Dios dice, yo no veo nada, no le sale nada todavía a este individuo. Pero cuando sale ese aceite, se puede encender. Y entonces estamos realmente haciendo lo que tenemos que hacer. El Señor anuncia después el fracaso de los discípulos. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, ahí los veré. Y Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. ¿Con qué personas está aquí hablando Jesús? No sabemos con exactitud, pero aparte de los discípulos, había un grupo de hombres que encaminaban, todos ellos en dirección al huerto de Getsemaní. Y por lo general nosotros señalamos a Pedro como el discípulo que negó al Señor, y así fue. Pero en realidad todos los discípulos, como leemos la Escritura, de una o de otra manera le dieron la espalda. Te quiero mostrar ese mismo pasaje en la Reina Valera, porque tiene una palabra aquí que hay que destacar. Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, que es Jesucristo, y las ovejas del rebaño, que son todas las personas que forman el pueblo de Israel, serán dispersas. Y esta palabra, escandalizar, significa poner una piedra de tropiezo, poner un impedimento en el camino, hacer que la persona tropiece. Y Jesús con estas palabras está citando al profeta Zacarías cuando dijo a sus discípulos que Dios lo iba a herir hasta la muerte y que también su pueblo iba a ser esparcido por el mundo. Y esta es la profecía de Zacarías. Despierta, oh espada, contra mi pastor. Aquí lo que estamos leyendo es, Dios mismo levanta su espada para herir de muerte a Jesús el pastor. Eso es lo que está profetizado con Zacarías. El hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y hay 3 cosas. Mata al pastor y las ovejas se dispersan y me volveré contra los carneros. Los carneros son las ovejas pequeñitas. Qué duro. Dios le está diciendo a su pueblo, por la dureza de tu corazón, estoy dándole muerte a mi hijo, el pastor de las ovejas. Y cuando ustedes lo vean ahí en la cruz, se van a ir todos porque van a huir de miedo, de temor. Y ese será el momento para herir a las ovejitas más pequeñitas. Después de anunciar que Dios heriría de muerte al pastor de los pastores, Jesús añadió una promesa. Les dijo a sus discípulos que cuando Él resucitara, los iba a ver en Galilea. Los discípulos no le dieron tanta importancia a esta promesa de la resurrección. Pero efectivamente, el día que Jesús resucitó de los muertos, los ángeles fueron con los discípulos y les recordaron lo que Jesús les había prometido, que los esperaba en Galilea. Jesús anunció que todos ustedes se iban a escandalizar e iban a tropezar por mí esta noche. Acuérdate que también en la Biblia se habla de la piedra de tropiezo. Jesucristo es la piedra de tropiezo. Y Pedro respondió con lo bocón que era, aunque todos se escandalicen de ti y tropiecen por ti, yo nunca te voy a abandonar. Perder la fe y la confianza en Cristo es
terrible. Y el mensaje detrás de las palabras de Jesús era: ustedes se van a alejar de mí completamente desilusionados. Sé lo que va a pasar. Desde el instante que Pedro rechazó lo que el Señor dijo, todas las advertencias en relación a lo que iba a pasar en la cruz, si Pedro hubiera escuchado, quizá no hubiera entregado al Señor, pero estaba envuelto pues en todas estas cosas y no realmente en lo que debería tener su corazón. Por eso en sus palabras y acciones Pedro lo que estaba mostrando es que creía ser mejor que los demás. No escuchaban las palabras de Jesús, no se quedó callado y además dice: estoy convencido que jamás te voy a negar. Lo que sigue en la historia, se consuma la redención de Jesús. Y como ven, estamos leyendo mucho del Evangelio de Mateo, especialmente capítulo 26. Y entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y ven qué petición hace Jesús: quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra, y mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Y vuelve el Señor a hacer este llamado: velen y oren, ya no para que estén conmigo, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Y así se fue. Así fue que se fue a orar por tercera vez y te repitió lo mismo, 3 veces lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: pueden dormir. Y hay un pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de los pecadores. No dejo de sorprenderme de que, faltando minutos para su muerte, Jesús tenía clarísimo en su corazón y en su mente lo que tenía que hacer. Tenía clara la profecía que estaba cumpliendo y estaba preocupado no solamente de los discípulos, sino también del pueblo de Israel. Jesús dejó a 8 de sus discípulos a la entrada del huerto de Getsemaní. Mientras tanto, Jesús lleva a Pedro y a Santiago y a Juan, y juntos fueron que entraron al huerto a orar. Esta fue la tercera vez que Jesús había llevado consigo a sus más íntimos 3 amigos. Lo acompañaron en el monte de la Transfiguración. También estuvieron con Jesús en la casa de Jairo, donde el Señor resucitó a su hija. Y en esta ocasión, ¿por qué los llevó con él? Y solamente hay una respuesta: él quería que estuvieran juntos para velar y para orar. Hace rato platicamos, ¿para qué somos salvos? Y todos pensamos, pues para vivir eternamente. Pero si le preguntaran a Jesús: ¿y para qué viniste al mundo? A salvar a las personas. ¿Y dónde que hay algunos que no valen la pena? ¿Saben cuál sería la respuesta de Jesús? Yo vine para estar con ellos, como lo hizo con sus discípulos. Jesús estaba necesitando a esa hora su compañía. Jesús estaba necesitando más que nunca ánimo y consuelo. No les estaba diciendo: vayan y peleen por mí, vayan a ver qué hacen para que yo no muera en la cruz. No, si tan solo me pudieran acompañar.
Nadie vaya a creer aquí que Jesús tenía miedo de morir. El Señor enfrentó la muerte con valor y con mucha paz. Pero la agonía de Jesús en Getsemaní era por la separación temporal que iba a tener con su Padre por causa del pecado del mundo. 3 horas. Por un instante, si eres capaz de imaginar lo que Jesús estaba pensando y sintiendo en el huerto de Getsemaní. Y ahí lo que veo es que desde la eternidad Jesús, por supuesto, nunca pecó. Sin embargo, estaba a punto de beber la copa que el Padre le había preparado, como lo leemos en la Escritura. Y en unas cuantas horas Jesús estaría cargando en sus hombros todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Muchas personas han sido arrestados, golpeados, asesinados por su fe en Cristo, pero solamente Jesús experimentó el ser hecho pecado. Dice la Biblia, se hizo pecado, se hizo maldición por nosotros, no cometió pecado, ni hay razón para que hubiera una maldición de parte de Dios, pero Él lo hizo de una manera voluntaria. Era la única manera de poder llevar a cabo el plan de Dios. Jesús no estaba rechazando beber de esa copa del Padre porque estuviera en contra de Él, por el contrario, lo que hizo Jesús fue, quería cumplir la voluntad de su Padre. Como hombre perfecto que era Jesús, se sentía terrible el peso de pecado que llevaba, y al mismo tiempo Jesús estaba viendo aquí su propia santidad y cómo esto repelía el pecado. Como hombre perfecto, perdón, yo me retrasé aquí. Sobre todas las cosas, aquí quiero subrayar que el Hijo de Dios conocía cuál era su misión, qué era lo que tenía que hacer aquí en la tierra, y Él vino y la cumplió cabalmente. Pedro y los más discípulos prometieron ser fieles a Jesús hasta la muerte, sin embargo, se quedaron cortos. Debían orar, no lo pudieron hacer. Ellos fallaron, pero Jesús venció. Saben, muchas personas hoy le llaman a este día Domingo de Ramos. Otros le llaman la celebración o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Desde mi punto de vista, muy personal, ninguno de estos nombres realmente le hace justicia a lo que sucedió. Yo encuentro más apropiado llamar este día el día que Jesús lloró. ¿Me pueden poner la lámina 54, por favor? Quiero leerles esta porción de la Escritura. Gracias. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Él comenzó a lamentarse diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz con Dios está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Este pasaje bíblico dice que Jesús lloró estando lejos de la ciudad. Se dolió profundamente. Estaba triste porque su propia nación rechazaba la paz de Dios y rechazaba la salvación que Él vino a ofrecer. Digo que no le hace justicia hablar de que hoy es la celebración, la entrada triunfal, porque sí, la gente aplaudía y gritaba a Jesús cuando entró a Jerusalén, pero esa gente que gritaba estaba eternamente muerta.
Esa gente no sabía lo que estaba ni siquiera diciendo. Jesús les decía que estaban ciegos, que no se daban cuenta que no estaban rechazando a Jesús, el hijo del carpintero, estaban rechazando a Jesús, el Hijo de Dios. Y el Señor profetizó calamidades por rechazar al Mesías anunciado. Lo dijo con anticipación para que la gente lo estuviera reflexionando, como lo ha estado haciendo a través de la historia con nosotros. Les anticipó: van a ser destruidos por sus enemigos. Sus ciudades van a ser reducidas a polvo y escombro. Les advirtió: no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 se ve con toda claridad cómo ninguna piedra del templo permaneció. Dicen los historiadores que todo el oro del que estaba cubierto el templo se derritió y escurría. El día que Jesús entró a Jerusalén, la gente gritaba de alegría. ¿Cómo de alegría? Cuando Jesús estaba llorando. ¿Por qué lloraba? Por la destrucción que ellos mismos estaban causando. Jesús lloraba porque veía que estas personas no iban a disfrutar de la vida eterna ni en la tierra ni en el cielo. Lloraba por la ignorancia, por la ceguera espiritual que había en el pueblo escogido. Yo lloraba porque la gente no se daba cuenta que Dios había enviado a su único hijo para morir en la cruz por ellos. Lloraba porque Jesús el Mesías habitó en medio de ellos 3 años y medio. Y muy pocos fueron los que creyeron en él. Jesús anticipaba que el pueblo de Israel iba a sufrir esclavitud, hambre, desnudez, vergüenza, pobreza, persecución, muchos horrores. Basta hojear la historia. El pueblo de Israel ha sido perseguido desde entonces hasta este día. Y esto es una realidad que vive el pueblo de Dios. Por eso el corazón de Jesús se quebrantó. Por eso lloraba de dolor. Cuando Jesús entró a Jerusalén, no lloraba porque lo iban a crucificar. Su dolor era que las personas se estaban infligiendo una carga que ni siquiera sabían. Por eso hoy, cuando Jesús ve la humanidad, ¿tú qué crees? ¿Que llora? Yo creo que sí. Llora porque muchos no creen en Él. Llora porque muchos no confían en Él. Llora porque muchos no se dan cuenta de las consecuencias de no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Llora porque las personas de Jerusalén van a ser destruidas. Y el día de hoy, cuando Jesús te ve, te pregunto, ¿Él también llora por ti? ¿Porque lo sigues rechazando? Hoy puede ser realmente un día de celebración. Si tú tienes una actitud diferente, y puede ser este día tu entrada triunfal al cielo, a la vida eterna. Durante la enseñanza platicaba un poquito acerca de una cordillera que está en Colorado. Y alguien escribió acerca de la lluvia y dice, si 2 gotas de lluvia caen, una puede irse hacia el oeste y se va al Pacífico. Y la otra se puede ir hacia el Golfo, hacia el Pacífico. ¿Sí dije bien? No. El Atlántico. Ya saben, ¿me entendieron? Uno se va de un lado y otro se va del otro. Unos están del lado izquierdo y otros están del lado derecho. Yo no lo puedo poner más claro que eso. Si estás del lado izquierdo, cámbiate de lugar. Y dile a Jesús, no le digas como Pedro, yo voy a estar con...
Dile a Jesús lo que Él quiere escuchar. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y luego dile lo que más le gusta escuchar a Jesús. Ven a estar conmigo. Si tú nunca has hecho esta oración pidiéndole esto al Señor, yo te invito a que hoy lo hagas. Si nunca has hecho esta oración, ¿pudieras levantar tu mano para verte? Porque yo quiero orar por ti. Prometo no pasarte al frente. Nada más quiero saber por quién voy a orar. Gracias, gracias por levantar su mano. Gracias. Si hubiera alguien más, gracias. De ayer para hoy tuve un sueño. Te preguntaba mamá que había soñado y no les puedo decir con ciencia cierta qué es lo que Dios me trató de decir en ese sueño. Era como el amanecer, pero había toda un área geográfica muy iluminada y yo alcanzaba a ver como una luna y mi lógica decía, claro, el sol hoy está reflejando más sobre la luna. Y cuando estaba mi mamá en ese sueño, yo le volteé a decir, mira mamá, la luna, y en eso la luna me doy cuenta que no era una luna, eran palomas. Y las palomas estaban brillando mucho más como si fuera una luna. En eso volteo al cielo y alcanzo a ver muchas aves preciosas volando y también iluminaban muchísimo toda el área donde estábamos. No sé cómo va a ser el lugar donde el Señor nos va a recibir, pero lo que yo creo es que el brillo de Jesús es tan grande que aún las mismas aves, si es que allá van a haber aves, van a iluminar y van a reflejar el amor, la paz de Jesús. Y dice la palabra del Señor que allá en el cielo no va a haber noche, va a ser día todo el tiempo. Y la presencia de Jesús nos va a envolver de una forma increíble. Yo desperté y mi corazón me latía y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Es muy difícil que pueda expresar en palabras lo que vi, lo que soñé. Pero me hace mucho sentido el mensaje de hoy. Dios quiere que vivamos en ese brillo, el cual yo vi en ese sueño. No soy una persona que suele soñar mucho así, pero fue muy evidente lo que el Señor me mostró. Y yo quiero reiterar esa invitación. A lo mejor muchos de nosotros estamos viviendo bajo una oscuridad, bajo una apatía. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A qué oro? ¿Para qué llego temprano? ¿Para qué leo la Biblia? Cuando Dios tiene preparado para nosotros cosas extraordinarias. Y Dios quiere de verdad que nuestra vida brille. Un brillo que jamás podríamos describir lo que Dios tiene preparados para nosotros. ¿Por qué no oramos? Y a mí me gustaría que se pusieran de pie todas aquellas personas que quieren orar por esta oración de salvación, pero que quieren reiterar su compromiso con Cristo. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, yo te invito a que te pongas de pie y juntos podamos decirles, Padre, yo no quiero estar en esa oscuridad. Yo quiero hacer valer el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. ¿Por qué no ahí en tu lugar? Levanta tus manos muy alto. Una forma de decirle, papá, veme, aquí estoy. Y haz esta oración junto conmigo. Padre Celestial, repítelo conmigo. Padre Celestial, en esta tarde yo vengo delante de ti a entregar mi corazón. Yo reconozco que donde hace muchos años tu Hijo Jesús murió en una cruz. Murió por mis pecados. Murió para darme salvación, para darme vida eterna, para darme una vida de bendición. Hoy yo te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no? Ahí en tu lugar, igual con las manos levantadas, haz una oración y dile, Padre, te doy gracias por
por tus bendiciones. Abre tus labios, empieza a orar y dile: Padre, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias porque yo sé que eres tú el que bendice mi economía. Gracias porque yo sé que eres tú el que bendice a mi familia. Gracias porque yo sé que eres tú que tengo hoy un trabajo, que hoy hay comida en la casa. Gracias, Padre. Abre tus labios y empieza a orar. Dile: gracias, Padre. Oh, Padre, te doy gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por lo que tú has hecho en esta iglesia. Gracias, Señor, porque yo sé que a pesar de mi conducta tan triste, mis pecados, ahí estás tú, dándome segundas oportunidades, levantándome una vez más, porque tú tienes grandes cosas para mí. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces todos los días en nuestra vida. Nos demos o no cuenta, lo podamos sentir o no, sé que tú estás ahí conmigo y yo te doy tantas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte